Una nave espacial se prepara para realizar un salto alfa que llevará a su tripulación a otro planeta. Sin embargo, a mitad del salto, la nave sufre una avería y los astronautas, incapaces de soportar la inmensa presión, caen en coma. Cuando finalmente recuperan la conciencia, se dan cuenta de que el planeta frente a ellos no es su destino previsto, sino la Tierra, hace 4.000 millones de años. Unos años atrás, una devastadora pandemia arrasó con todo el planeta, destruyendo los ecosistemas terrestres, las plantas se marchitaron y los cadáveres de animales cubrieron la superficie. Con la desaparición acelerada de los bosques, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se dispararon. Sin árboles que absorbieran el CO2, el oxígeno comenzó a disminuir poco a poco. Cuando los niveles bajen de un 10%, los seres humanos se asfixiarán y morirán. Con la enfermedad volviendo la Tierra inhabitable, la humanidad ya no podía sobrevivir en el planeta. En la búsqueda de un nuevo hogar, Steven y su equipo pusieron en marcha el proyecto Gemini. 8 años antes, un arqueólogo había descubierto 2 misteriosos dispositivos durante una excavación. Las primeras estimaciones sugerían que estos artefactos habían estado enterrados por más de 4.000 millones de años. Aunque seguía siendo un misterio quién los creó o los dejó en la Tierra, su existencia se convirtió en la última esperanza de supervivencia para la humanidad. Tras años de investigación, Steven y su equipo lograron reactivar ambos dispositivos. Gracias a ellos, desarrollaron 2 tecnologías revolucionarias, muy por encima de las capacidades humanas. La primera fue el motor Warp, capaz de viajar a través de las estrellas. Con la ayuda del motor Warp, las sondas espaciales descubrieron un planeta habitable, TESS, donde los humanos podrían reubicarse. El segundo artefacto era la esfera, una herramienta capaz de crear vida misma. Steven y su equipo trabajaron sin descanso para descifrar los múltiples comandos de la esfera, cada uno desbloqueando una función distinta. El comando más reciente que descifraron le permitía al dispositivo usar los elementos químicos circundantes para generar vida. Esto llevó a Steven a creer que la esfera pudo haber sido la responsable de crear la vida en la Tierra hace miles de millones de años. Con este artefacto, la humanidad tendría la oportunidad de comenzar de nuevo. Decidido a salvar a la raza humana, Steven seleccionó personalmente a un grupo de asistentes de confianza para formar un equipo que llevaría la esfera al sistema TESS para su exploración. Una vez terminados los preparativos, abordaron la nave espacial y despegaron hacia el espacio, listos para ejecutar los pasos finales antes de realizar el salto estelar. Después de que la nave se estabilizó, Peter y su compañero David fueron a revisar el funcionamiento del motor. Mientras conversaban, no se dieron cuenta de que la esfera empezaba a comportarse de manera extraña. Al terminar la inspección, regresaron a la cabina de control. Una vez que todos estuvieron sentados, Steven accionó la palanca para activar el dispositivo e iniciar el salto. Cuando el motor Warp comenzó a funcionar, los extraños fenómenos en la superficie de la esfera desaparecieron de repente. Entonces, la nave experimentó una perturbación anormal y la presión espacial se volvió insoportable para los astronautas, lo que los hizo perder el conocimiento. Cuando recuperaron la conciencia, un planeta enorme se alzaba frente a ellos. Sin embargo, estaba claro que no era su destino previsto. No se trataba del sistema solar de TESS. Ante esta situación inesperada, Steven le preguntó a Peter si había introducido las coordenadas correctas y si había revisado el motor a fondo. Peter insistió en que había seguido todas las instrucciones al pie de la letra y que no había cometido ningún error, pero Steven no le creyó, acusándolo de poner excusas. Lleno de ira, Steven lo despojó de su rango. Para probar su inocencia, Peter fue en secreto a la sala de motores para realizar su propia investigación, llegando incluso a apagar deliberadamente las cámaras. Mientras tanto, tras la salida de Peter, la tripulación comenzó a discutir los siguientes pasos. En ese momento, la alarma de la nave sonó con fuerza, advirtiendo de la aproximación de un objeto desconocido. La tripulación quedó impactada y horrorizada al descubrir que ese objeto no era otro que el cuerpo de Peter. Tras inspeccionar la sala de motores, David concluyó que Peter se había suicidado por miedo, convencido de que el motor en realidad había fallado. Sin embargo, Leona no estuvo de acuerdo y quiso defender a Peter, pero Steven la interrumpió, insistiendo en que su prioridad era averiguar dónde se encontraban, no debatir sobre la muerte de Peter. Richard entonces comenzó a analizar las órbitas de los planetas y estrellas cercanas, con la esperanza de usar esos datos para determinar su ubicación actual. Mientras Richard hacía los cálculos, David utilizó el equipo de exploración para recopilar información sobre el planeta que tenían frente a ellos. Los datos revelaron que el planeta estaba compuesto de roca volcánica, con una temperatura promedio de 16 grados C. Aunque no tenía vida ni oxígeno, su atmósfera era densa. Comparado con TESS, este planeta parecía más adecuado para la habitabilidad humana. Así, Steven se preparó para liderar al equipo en una exploración de la superficie, pero los demás no estuvieron de acuerdo con su decisión. Frente a ellos se extendía un planeta completamente desconocido. Aterrizar allí de manera repentina podía ser peligroso. A pesar de las fuertes objeciones de la tripulación, Steven se negó a escuchar. Como el líder de mayor rango, tenía la última palabra, así que la tripulación no tuvo más opción que obedecer sus órdenes. Tras confirmar las coordenadas, Richard se quedó en la nave para monitorear, mientras el resto del equipo descendía junto a Steven hacia el planeta.
Al atravesar la atmósfera, ocurrió un evento inesperado, una tormenta gigantesca los golpeó, el impacto aceleró bruscamente el descenso, la única manera de aterrizar con seguridad era que Richard aumentara la presión de la nave, sin embargo, hacerlo consumiría el combustible, lo que imposibilitaría regresar a la Tierra. Mientras el equipo deliberaba, la temperatura interna de la nave comenzó a subir, sin otra alternativa, Steven desbloqueó las reservas de combustible, después de una serie de maniobras de Richard, lograron aterrizar a salvo en el borde de un acantilado. Tras el aterrizaje, Richard se comunicó rápidamente con el equipo e informó que habían llegado muy lejos de la ubicación prevista. Al examinar el mapa, Steven detectó una gran cueva cercana, lo suficientemente amplia como para instalar la esfera, asignó a Leona la tarea de recopilar datos sísmicos para que David pudiera ajustar la programación, y cargaron la esfera en un vehículo para dirigirse hacia la cueva. Después de un tiempo, el equipo llegó con éxito. Al ver la amplitud de su interior, Steven recuperó la confianza, estaba convencido de que lograrían su objetivo. Mientras tanto, de regreso en la nave, Richard, aburrido, decidió inspeccionarla. Por casualidad encontró un vídeo que Peter había grabado antes de morir. Resultó que Peter no se había suicidado por miedo, en realidad, mientras inspeccionaba el motor, fue atacado por una criatura, lo que provocó su muerte. Cuando el equipo de Steven terminó de instalar la esfera, una luz azul apareció, señalando el inicio oficial del plan para rescatar a la humanidad. Poco después, el equipo volvió a la nave, y al cabo de un rato Ryan entró apresuradamente con el vídeo que Richard le había enviado. Al verlo, la tripulación quedó totalmente incrédula. Richard entonces explicó que había revisado las cámaras de seguridad y descubrió que la criatura había salido de la esfera, fue la responsable de sabotear el motor, llevarlos hasta allí y, en última instancia, de la muerte de Peter. Mientras hablaban, llegaron los primeros datos de la cueva. David les echó un vistazo y de inmediato notó algo extraño: la esfera no estaba funcionando según la programación establecida. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Steven convocó con urgencia a una reunión con los astronautas. En ese momento, Ryan lo apartó y, usando como argumento que el mal juicio de Steven había provocado la muerte de Peter, lo relevó de su mando. Los miembros de la tripulación quisieron defender a Steven, pero las siguientes palabras de Ryan sorprendieron a todos. Ryan reveló que Steven sabía desde hacía tiempo del comportamiento extraño de la esfera, sin embargo, había decidido no informar a los demás, priorizando sus ambiciones heroicas. Según Ryan, si Steven no hubiera sido tan egoísta, Peter aún estaría vivo. Al escuchar esto, la tripulación decidió ponerse del lado de Ryan. Despojado de su cargo, Steven no se rindió, se acercó a David y lo instó a ayudarlo a recalibrar la programación de la esfera en la cueva. Al principio, David se negó, pero tras mucha insistencia, finalmente accedió a regresar a la cueva con Steven. Una vez allí, todo había cambiado drásticamente, el equipo estaba destruido y la luz azul de la esfera se había vuelto roja, ahora estaba creando vida alienígena. Steven quería detener el proceso, pero en ese instante David notó a la criatura acercándose. Debían marcharse de inmediato, aunque Steven insistió en intentar reparar el sistema. Sin más opciones, David disparó contra la esfera, logrando desprender un pequeño fragmento que detuvo su actividad. Justo entonces, la criatura entró en la cueva. Consciente del peligro, Steven tomó el fragmento roto y ambos salieron corriendo. El ruido que hicieron alertó a la criatura, que comenzó a perseguirlos. Por suerte, lograron llegar a la nave a tiempo y escapar. Después de descansar un momento, se preparaban para regresar al interior. Sin embargo, al abrir la puerta, Ryan estaba allí esperándolos. Exigió saber por qué Steven había desobedecido las órdenes. En lugar de disculparse, Steven se burló de él, lo que provocó que Ryan le diera un puñetazo lleno de ira. En ese preciso instante, la alarma de la nave se activó. La criatura estaba atacando y tratando de entrar por la fuerza. Leona, que dormía, se despertó con el sonido, se levantó de la cama para comprobar la situación justo cuando el resto de la tripulación llegaba. Después, Steven y otro miembro de la tripulación fueron al laboratorio y descubrieron algo en su interior. Al darse cuenta del peligro, el tripulante empujó a Leona para ponerla a salvo, pero un grito desgarrador resonó por toda la nave. La criatura lo había matado. Leona informó a los demás que la criatura había entrado en la nave espacial. Ryan, furioso, culpó a Steven de haber provocado otra muerte. Finalmente, Steven admitió sus errores y comenzó a buscar una solución. Aunque la criatura había destruido las cámaras y el motor principal, el sistema de soporte vital seguía funcionando. Eso significaba que el motor de reserva permanecía intacto y sin daños. Sin embargo, el motor de respaldo estaba a cierta distancia y existía una gran posibilidad de que la criatura detectara a cualquiera que intentara llegar hasta allí. Para compensar sus errores, Steven se ofreció a ir él mismo. Por suerte, todo salió bien, no se encontró con la criatura en el camino, consiguió llegar a la sala de energía y activar el generador de respaldo. Con las cámaras restablecidas, la tripulación ahora podía rastrear la ubicación de la criatura. Idearon un plan meticuloso para eliminarla, atraerla fuera de la nave de aterrizaje, cerrar la compuerta y usar todo el combustible restante para incinerarla. Con el plan en marcha, comenzaron la operación. Steven golpeó las paredes para llamar la atención de la criatura y atraerla. Gracias a los esfuerzos coordinados del equipo, todo avanzaba sin problemas.
Pero en la etapa final, Leona no logró escapar de la sala de motores a tiempo y perdió la vida trágicamente. Mientras David ayudaba a Steven a regresar a la nave, fue alcanzado por la criatura, su tentáculo lo golpeó, pero quedó atrapado en la puerta, lo que provocó que una parte del tentáculo se seccionara y cayera dentro de la nave. A pesar de la cuidadosa planificación, la criatura sobrevivió con solo heridas menores y se retiró a la cueva para curarse. Aprovechando ese momento, Steven comenzó a estudiar el tentáculo. Por un lado, quería aprender más sobre la identidad de la criatura, y por otro, esperaba salvar a David, cuya vida pendía de un hilo. El tentáculo de la criatura era altamente tóxico, poniendo en grave peligro la vida de David. Tras un examen preliminar, Steven sospechó que la criatura era algún tipo de máquina. Experimentos posteriores revelaron que el material del tentáculo coincidía con el de la esfera. Steven entonces diseccionó el tentáculo de la criatura. Al abrirlo, toda la maquinaria circundante se vio afectada. La escena reflejaba lo que Steven había observado en la Tierra, lo que sugería que el tentáculo y la esfera estaban de algún modo conectados. Mientras Steven estaba sumido en sus pensamientos, Ryan llegó y lo encerró, convencido de que, si él salía, solo provocaría más muertes. En ese momento, David también habló, acusando a Steven de querer hacerse el héroe sin importar las vidas de los demás. Sus palabras dejaron a Steven en silencio durante mucho tiempo. Al mirar el objeto en su mano, Steven recordó su pasado. Alguna vez tuvo una novia llamada Amy, una experta médica especializada en investigación de enfermedades. Estaban profundamente enamorados y planeaban casarse. Sin embargo, antes de que la boda pudiera llevarse a cabo, la Tierra fue golpeada por una pandemia devastadora. En busca de una solución, Steven se entregó por completo a su trabajo. Justo antes de que se iniciara el proyecto Gemini, Amy le confesó que estaba embarazada y le pidió que abandonara su investigación para vivir una vida normal junto a ella. Pero Steven se negó, rompiéndole el corazón. Amy arrojó lejos el símbolo de su amor. Curiosamente, ese objeto era idéntico al fragmento que Steven sostenía, lo que sugería una conexión entre ambos. Mientras investigaba, Steven logró contactar a Richard en la nave principal. Durante su conversación salió a la luz una revelación estremecedora. No habían realizado un salto espacial, sino un salto en el tiempo. La criatura había manipulado el motor, enviándolos a la Tierra de hace 4.000 millones de años. Esto también explicaba por qué la pulsera que Steven le regaló a Amy se parecía tanto al fragmento que tenía en sus manos. Ambos provenían de la esfera, aunque de épocas diferentes. Steven teorizó que alguna civilización avanzada había intentado crear un entorno adecuado en la Tierra enviando allí la esfera. Sin embargo, algo salió mal, lo que desencadenó el brote de la enfermedad. Con el tiempo, el equipo de Steven descubrió el dispositivo y creó su propia versión de la esfera, enviándola 4.000 millones de años atrás. 4.000 millones de años después, volverían a encontrarla. Era un bucle temporal. Hicieran lo que hicieran, todo sería en vano. Pero Steven se negó a rendirse. Ideó un plan para contactar a Amy en el presente, en la Tierra, y decirle cómo desarrollar una vacuna. Como el fragmento de la esfera y la pulsera de Amy estaban conectados, Steven grabó un mensaje en el fragmento. Si Amy lograba verlo, todo cambiaría. Había algo más. Necesitaban reprogramar la esfera, o de lo contrario la humanidad nunca llegaría a existir. Al mismo tiempo, Ryan estaba preparando explosivos para destruir la esfera. Cuando Richard se enteró, informó de inmediato a Steven y abrió las puertas del laboratorio. El tiempo se estaba agotando. Después de encontrar a Ryan, Steven le explicó rápidamente la situación. Mientras intentaba convencerlo, apareció David y le disparó, matándolo al instante. El veneno de la criatura había afectado profundamente a David, tomando el control de su mente. En ese momento, se había convertido en un esclavo de la criatura. En una situación desesperada por destruir el dispositivo, Steven no tuvo más opción que dispararle a David. Luego activó la bomba y lanzó una bengala de señal para atraer a la criatura hacia él. A medida que la criatura se acercaba, Steven permaneció sin miedo, luchó mientras retrocedía, guiándola hacia la nave espacial. Justo cuando la bomba estaba a punto de explotar, Steven logró escapar, selló la compuerta detrás de él y huyó. Desafortunadamente, durante su escape, su tanque de oxígeno resultó dañado y comenzó a perder aire. A ese ritmo, solo le quedaba una hora de oxígeno. Con la tormenta desatada a su alrededor, Steven avanzó paso a paso, luchando por llegar a la cueva. Tras colocar el fragmento en la esfera, logró reprogramarla. La luz azul volvió a brillar. Mientras tanto, en la Tierra, Amy vio el mensaje en su pulsera. Siguiendo las instrucciones, logró activar la esfera. No solo pudieron comunicarse, sino que la esfera les permitió trascender el tiempo y el espacio para encontrarse cara a cara. Con el tiempo agotándose, Steven no tuvo oportunidad de decirle a Amy cuánto la extrañaba. En cambio, le explicó rápidamente cómo crear la vacuna para salvar a la humanidad. Después de decir todo lo que pudo, el oxígeno de Steven se agotó, se quitó la máscara, le dio a Amy un último beso y murió en paz, 4.000 millones de años en el pasado. En los momentos finales de la película, Amy logró desarrollar la vacuna, salvando a la humanidad. Steven cumplió su sueño de rescatar a la especie humana, pero le costó la vida. Y así termina la película. La película se llama Project Gemini. ¿Qué te pareció? Si te gustó, comenta con un 1. Si te pareció solo pasable, comenta con un 2. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.